Si tienes un inmobiliario y todos los meses te gustaría captar más, pero ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué métodos utilizar, y no es falta de ganas, no es que no estés probando cosas nuevas, es que no encuentras nada que te dé los resultados que buscas, te aseguro que este vídeo va a cambiar tu inmobiliaria para siempre. En este vídeo os vamos a explicar en detalle qué es lo que hemos hecho con más de 150 inmobiliarias en España para aumentarles la captación, cómo funciona nuestro método en detalle y cómo podéis empezar a utilizarlo en vuestra inmobiliaria. Y además os vamos a enseñar un caso concreto de una inmobiliaria de Valencia que generó 10 captaciones el primer mes. Y esto sirve para cualquier inmobiliaria. Tenemos inmobiliarias que han trabajado con nosotros de la zona de Madrid Noroeste, que es una zona muy competitiva, con el metro cuadrado o de los metros cuadrados más altos de España, con un equipo muy grande de 10 comerciales, que le hemos conseguido 20 citas con vendedores cualificados el primer mes. Otra inmobiliaria también bastante grande de la zona de Tenerife, con 10 comerciales, que también hemos conseguido 82 contactos de vendedores cualificados en 30 días. Inmobiliarias más modestas, más pequeñas, como SGV de la zona de Igualada, con 2 comerciales, que le conseguimos 13 citas con vendedores el primer mes. Una de las inmobiliarias que mejor ha funcionado con nosotros, Quantum, una inmobiliaria de una sola persona, que la zona de Coruña logró 17 captaciones el primer mes. Y os digo, este es uno de los clientes que mejor ha funcionado con nosotros. Otra inmobiliaria de la zona de Málaga, que ha conseguido 4 captaciones el primer mes. También, de nuevo, una inmobiliaria algo más pequeña. Y muchas otras más inmobiliarias que han confiado con nosotros y que les hemos conseguido estos resultados. Vale, vamos ahora con cómo funciona nuestro sistema, cómo hemos conseguido estos resultados para nuestros clientes. Lo primero que quiero que veamos es normalmente cómo las inmobiliarias llegan a los propietarios. Tenemos básicamente dos formas. La primera irá por ellos, que sería llamadas frías, puerta fría y buzoneo. Problema de todo esto. Normalmente es demasiado esfuerzo, acaba por ser desagradable y a veces incluso el particular cuando le llamamos se puede enfadar y nuestra inmobiliaria puede acabar con una mala imagen. Ventaja, que podemos controlar la adquisición de clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos un número concreto de llamadas frías, sabemos más o menos la media de citas agendadas que vamos a tener. De las citas agendadas, más o menos sabemos cuántas van a asistir los vendedores y más o menos sabemos cuántas captaciones vamos a hacer. Entonces, aprox podemos saber cuántas llamadas frías se convierten en cuántas captaciones. Por otro lado, tenemos el atraer a los vendedores. Esto sería desde tener un local bien posicionado, hacer publicaciones en el periódico para mejorar la imagen de nuestra inmobiliaria, hacer cuñas en radio. Ventaja, que en este caso los clientes vienen a nuestra inmobiliaria en lugar de ir nosotros a donde ellos. Desventaja, que nos cuesta mucho controlar cuántos clientes van a venir. Y suele ser bastante caro, es decir, nosotros no sabemos cuántas captaciones va a provocar que nosotros pongamos nuestro local en una calle concreta. Es más complicado de medir que las llamadas frías, buzoneo y similares. Y la ventaja en los últimos años es que el vendedor progresivamente ha ido cambiando los lugares donde está, donde antes quizás estaba más, incluso en la calle, consumiendo radio, televisión. Ahora pasa muchas horas cada día en redes sociales. Y esto nos permite que podamos combinar ambos mundos. Es decir, que de una forma controlada, con la precisión que nos permite las llamadas frías de saber cuánto tenemos que invertir para conseguir cuántas captaciones, consigamos atraer a los vendedores como antes hacíamos con los locales periódicos o cuñas de radio o similares. Y en concreto lo que nos permite hacer esto dentro de las redes sociales es la publicidad. Y a diferencia de lo que muchos piensan, sí, la publicidad digital da muy buenos resultados, da muchas captaciones si se utiliza bien. El problema es que muchas agencias de marketing la han acabado utilizando mal y han conseguido malos resultados. Y son solamente 4 variables las que diferencian la publicidad mala de la publicidad que te va a dar captaciones todos los meses. Y son dónde pones la publicidad, porque te tienes que asegurar que la pongas en un lugar donde hay vendedores y que sea fácil de utilizar. ¿Qué tipo de anuncios pones? Es decir, ¿cuál es el mensaje que le llega al vendedor cuando está en la red social? Los formularios que utilizas. Es decir, una vez el vendedor muestra interés en el anuncio y clica en más información o en el botón que haya, a dónde es el lugar a donde llega, qué preguntas se le hacen, cómo se le filtra y el proceso comercial. Es decir, qué guiones se utilizan con él, qué seguimiento se utiliza con él, si se utiliza o no un CRM, qué tipo de cosas se le dice, qué tipo de cosas no se le dice, cuánto se espera entre llamada y llamada. Todos estos factores son los que diferencian la mala publicidad de la buena publicidad. ¿Por qué? Porque da igual si tenemos el mejor proceso comercial del mundo, que si la publicidad es mala vamos a conseguir malos resultados. Y da igual si la publicidad es excelente, que si nuestras llamadas son malas y el proceso comercial es malo y el seguimiento es malo, no tenemos nada que hacer. Entonces vamos punto por punto. Primero, ¿dónde? Lo importante, como he dicho, que haya vendedores y que sean fáciles de utilizar. En base a estos dos parámetros, lo mejor es Facebook e Instagram, que los dos están dentro de la misma plataforma que sería Meta y nos anunciaríamos con Meta. En cuanto a los anuncios, probamos cientos de anuncios cada mes y lo que mejor funciona, lo que mejor nos ha funcionado en nuestro sistema son las dudas preventa y tenemos compradores. Dudas preventa sería cosas que le surge en la mente al vendedor antes de vender. Como por ejemplo, ahora en 2025, debería alquilar, debería vender. Hay mucha gente que pensaba alquilar, pero ahora está abandonando el tema de los alquileres y se está poniendo en la idea de vender. Y si somos capaces de en un anuncio
resumir esa duda que tiene el vendedor y decirle que nosotros la asesoramos, vamos a conseguir muchos contactos de personas que están interesadas en vender, que necesitan asesoramiento y que les vamos a tener en la palma de nuestra mano. Por otro lado, valoración de vivienda. Esto también es una idea que funciona muy bien. Decir que la vivienda ha estado variando en los últimos años y que en caso de que quiera una valoración profesional, que nosotros se la damos. Y también el clásico tenemos compradores, que es algo que se utiliza bastante en el sector inmobiliario, sobre todo en España, y funciona muy bien. Funciona muy bien, esto sí, desde algunos ángulos concretos, no desde los que siempre se utilizan del clásico. Tenemos compradores en Madrid, deja aquí tus datos. Ese ángulo no funciona bien, pero hay que ser más concreto y dándole un buen ángulo sí que funciona muy bien. Por otro lado, tema de vídeo e imagen es totalmente indiferente. Vídeo da un poquito más de confianza, imagen es más rápido, más fácil de hacer, más fácil de testear, es simplemente valorar cuál en cada caso es la mejor opción. Y luego, por otro lado, el guión, es decir, el contenido del anuncio. Los anuncios siempre se dividen en tres partes, que son el hook, el principio, la llamada de atención, que como habéis visto, por ejemplo, al principio del vídeo yo he dicho, si tienes un inmobiliario y te cuesta bastante captar, este vídeo va a cambiar completamente tu inmobiliario. Ese sería un hook, algo que te deja atrapado, que te dice necesito ver esto. Por otro lado, el body, en el que explicamos el anuncio, explicamos un poco cuál es el contexto de todo, y luego el CTA, el call to action, la llamada a la acción, donde decimos, si quieres lo que te he dicho, si quieres la valoración, si quieres tener acceso a nuestros compradores, déjanos tus datos. Os voy a enseñar un ejemplo de un guión rápidamente, que sería el hook. Estás pensando en vender en cualquier sitio, en Madrid. No entiendo por qué nadie te está hablando de lo que está pasando con los precios en nuestra zona en los últimos 7 años. Bueno, podéis ver aquí, el metro cuadrado en nuestra zona no ha dejado de subir y son muchas las viviendas por aquí que han subido en los últimos años. Pero los propietarios todavía no lo saben. Y aquí le metemos el CTA. Así que hemos decidido hacer valoraciones profesionales gratuitas para los propietarios durante este mes. Y luego debajo tendría el botón que directamente clicaría y le llevaría al formulario. Entonces ya vamos con el tema del formulario. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta desde nuestra experiencia es, a más preguntas el formulario, menos contactos vamos a conseguir. Y si la pregunta filtra bien, conseguiremos contactos de más calidad. Muchas veces las inmobiliarias el problema que tienen es que buscando más calidad hacen más preguntas. Pero es importante saber que más preguntas no significan más calidad. Más preguntas significan menos contactos. ¿Qué quiero decir con esto? Si preguntamos de qué color tienes pintadas las paredes de tu casa, va a haber muchas personas que por pereza no lo van a rellenar. Entonces vamos a perder vendedores en el proceso. Pero esto no nos va a dar ningún tipo de calidad en la persona que lo rellene. En cambio, si preguntamos ¿cuándo quieres vender tu vivienda? Esto sí nos va a dar cierta calidad, porque antes quiera vender, antes efectuará la venta y más probable es que finalmente captemos y vendamos. O por ejemplo, si les preguntamos ¿dónde está tu vivienda? Esto nos va a permitir que en caso de que esté en nuestra área de influencia, nos va a dar más posibilidades de captar esa vivienda, por lo tanto va a ser una pregunta que nos va a dar más calidad de contacto. Esto, lo recalco, es muy importante. No pongáis más preguntas por poner. Poner preguntas que tengan sentido en base al tipo de vendedor que queréis encontrar. Y si todo esto está teniendo sentido para ti y quieres ser un caso de éxito como los que te he enseñado anteriormente, simplemente debajo del vídeo vas a ver que hay un link, clícalo, agenda una llamada con nosotros y te contamos cómo te podemos ayudar. Dicho esto, vamos a volver. Más allá de las preguntas como ¿dónde está tu vivienda? ¿Cuándo tienes pensado? Hay preguntas obligatorias que se ponen de manera predeterminada en Facebook, que son nombre completo, correo electrónico, número de teléfono. Información básica de contacto que yo siempre recomiendo que la pongáis. Vamos ahora con el proceso comercial, es decir, convertir a ese lead que nos ha llegado en captación. Lo primero que quiero que veamos es cómo de rápido contactamos a ese cliente, a ese contacto. Nosotros hemos visto que las inmobiliarias que contactan 1 hora, 2 horas después de que llegue el contacto, consiguen en torno al doble, el triple de captaciones que las que no lo hacen. Para esto lo que hemos desarrollado es un sistema mediante el cual el contacto llega directamente vía WhatsApp. Y yo recomiendo que siempre, 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 con cualquier tipo de publicidad digital, seáis rápidos y hagáis que los contactos os lleguen lo más rápido posible desde que os deja los datos. Vamos ahora con seguimiento y guiones. Es decir, cómo estructuramos la comunicación con el lead, con el vendedor y qué le decimos. En cuanto a la estructura, nosotros lo dividimos en dos. Primero, el primer contacto, es decir, establecer la relación, la comunicación, la primera conversación con el vendedor. Y por otro lado, el seguimiento. Es decir, asegurarnos que cuando cerramos la cita, que el vendedor asiste, asegurarnos de que en caso de que la primera conversación el vendedor nos diga, oye, sí, pero quiero vender en 6 meses por X, Y, Z, que nosotros tengamos una comunicación constante durante esos 6 meses para que cuando llegue el mes 6 y ya vaya a vender, confíe en nosotros, sepa de nosotros, sepa que nosotros le vamos a resolver las dudas y finalmente nos dé su vivienda. Y para entrar un poco más en detalle, vamos a entrar en el primer contacto. En formato resumido, aquí lo que nosotros recomendamos es que durante los 6 primeros días, días laborables, desde que nos llega el contacto, llamemos mínimo 2 veces al día. O hagamos una llamada a la mañana
y a la tarde le enviamos un correo o un WhatsApp. Pero tiene que haber 2 momentos de comunicación con el lead cada día durante los primeros 6 días. En caso de que el primer día no coja, le llamamos al segundo. En caso de que el segundo no coja, el tercero, tercero, cuarto. En caso de que ya nos coja el primero, desde luego le pasaremos el seguimiento. Pero si no nos coge, durante 6 días vamos a tener mínimo 2 momentos de comunicación cada día. En cuanto a las llamadas, aquí un pequeño paréntesis. Nosotros siempre recomendamos, llamamos al lead, en caso de que no coja, le volvemos a llamar. Es decir, nosotros siempre que nos entre una llamada y es de un número desconocido, normalmente no cogemos. En caso de que nos llegue una segunda vez una llamada en el mismo momento de ese mismo número, es bastante más probable que cogemos. Pensamos que es urgente, que puede ser algún familiar, que puede ser cualquier cosa, pero que necesita que le cojamos. Por lo tanto, siempre recomendamos llamar 2 veces seguidas cuando hagamos las llamadas. Visto esto, con el tema del seguimiento, aquí básicamente lo que recomendamos es comunicación constante con los leads. Si nos dice que va a vender en 6 meses, todas las semanas o todos los meses tenemos que hablar con él, tenemos que enviarle un WhatsApp, tenemos que enviarle un email, tenemos que asegurarnos de que sepa que existimos, para asegurarnos de que no haya ningún lead que se vaya a la basura, que todos los leads que nos entran mediante este sistema, que tengan la más mínima intención de vender y que finalmente vayan a vender, que se conviertan en captaciones. Visto esto, vamos ahora con el tema de los guiones. Yo siempre os recomiendo guionizarlo absolutamente todo. Luego ya podéis cambiar, podéis ser vosotros dentro del guión, pero tenerlo todo lo más estructurado posible. Nosotros tenemos desde los guiones de la primera llamada hasta el WhatsApp de presentación, el email de presentación, absolutamente todo, 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 todo lo tenemos guionizado para asegurarnos de que, de nuevo, el máximo número de leads que finalmente quieran vender, que vayan a confiar en vosotros, que se conviertan en captaciones. Y por último, el CRM. Todo esto hay que organizarlo, hay que darle una estructura, hay que asegurarnos de que para el día a día se haga fácil, se haga digerible, no tengamos constantemente que pensar, a este lead le llamamos, no le llamamos. Entonces, lo que nosotros desarrollamos, que recomendamos siempre en vuestras agencias que lo hagáis, para que la publicidad digital os funcione bien, 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 es desarrollar un CRM. Nosotros lo que hacemos es desarrollamos un CRM automatizado en el que todos estos seguimientos se cargan de forma automática conforme el lead se va pasando de fase en fase, pero vosotros podéis amoldarlo como vosotros queráis, pero aseguraos de que haya estructura, de que haya orden, de que haya intención detrás de cada llamada, que se sepa por qué se está haciendo cada cosa y cuál es el resultado esperado. Porque este orden finalmente se convierte en captaciones. Y visto todo este sistema, lo que os quiero enseñar es el resultado de una inmobiliaria que lleva mucho ya trabajando con nosotros y os quiero enseñar sus resultados del primer mes con este sistema. Básicamente lo que hicimos con ellos es prepararle todo lo que os hemos enseñado, le dejamos el proceso comercial listo, todos los guiones de las llamadas, la publicidad en específico para su zona, que esta es una inmobiliaria de la zona de Valencia, que en este caso lo que mejor nos funcionó es un tipo concreto de anuncio de tenemos compradores en formato de vídeo. Y lo que hicimos es meterle solamente, esta inmobiliaria solo metió 10 euros al día en publicidad y consiguió 66 contactos de vendedores, de los cuales 6 estaban repetidos, por los que llegamos a 60 válidos. Y con este sistema consiguió 7 captaciones en abierto y 3 exclusivas. Así que si queréis ser como uno de los casos de éxito que os he mostrado antes, que os estoy mostrando ahora, si creéis que vuestra inmobiliaria puede encajar dentro de todo esto, simplemente clicar el link de abajo, agendar una llamada con nosotros y lo vemos todo sin ningún tipo de compromiso. Y como siempre, nosotros cuando trabajamos con inmobiliaria ponemos garantías antes de empezar a trabajar. Y si no conseguimos resultados, no pagáis absolutamente nada. Visto todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso del sistema para que lo tengáis claro. Entonces, resumido, la publicidad digital lo que nos permite es, de una forma controlada, de una forma sistemática, llegar a los propietarios, haciendo que ellos vean la publicidad y vengan a nosotros, en lugar de nosotros tener que ir siempre persiguiéndoles. Mejor plataforma Facebook e Instagram, anuncios, ya habéis visto las ideas que mejor funcionan, cómo estructurar los guiones, temas formularios y el proceso comercial, que yo aquí siempre hago mucho hincapié. Esto es muy importante, siempre bien, bien, bien estructurado para asegurarnos de que conseguimos el máximo número de conversiones a captaciones posibles. Y básicamente esto sería todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis conseguido valor de todo esto. Cualquier duda que tengáis, escribirnos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.